El Camino del Cuidado. Es un podcast que explora la filosofía del cuidado y del cuidado del ser. En cada episodio hablaremos con expertos y personas inspiradoras sobre cómo cuidar de nosotros mismos, de los demás y de la naturaleza. Aprenderemos sobre diferentes prácticas de cuidado. También exploraremos cómo el cuidado puede ser un camino para crear una sociedad más justa, solidaria y compasiva. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, El Camino del Cuidado. Yo soy Ángela Selene Sanabria Yacue, estudiante de Ingeniería Agronómica de la sede Palmira, Universidad Nacional de Colombia. Hoy estamos muy felices porque seguimos avanzando en la tercera temporada, un espacio que hemos realizado con mucho amor, mucho cariño y mucha dedicación para todos. En este episodio me acompañan mis tres compañeros y nuestro gran invitado. Mi compañera Juliana Aguirre Lopera, estudiante de Ingeniería Ambiental de la sede Medellín, Valeria Ocampo Beltrán, estudiante de Arquitectura de la sede Manizales, y Julián David Díaz, Ingeniería Agrícola de la sede Bogotá. Y claramente nuestro gran invitado, Andrés Camilo Nieto Ramírez, ex secretario de Seguridad de la ciudad de Bogotá. Bueno, entonces en este espacio vamos a hablar un poco de lo qué significa el cuidado en nuestras vidas, nuestros espacios y donde nosotros habitamos. Y bienvenidos a este episodio. Estamos hablando listo. Bueno, entonces en este episodio vamos a reflexionar sobre un texto del libro Filosofía del Cuidado de Luigina Mortari, específicamente del capítulo La esencia de un buen cuidado, en el apartado Cuestiones de método. Mortari se pregunta cómo podemos comprender y estudiar el cuidado de forma filosófica, pero también práctica, uniendo el pensamiento con la acción. De ello, hoy nos acompaña un invitado muy especial, Andrés Nieto, que tengo entendido que es secretario de Seguridad de Bogotá, quien nos compartirá su visión del cuidado desde la gestión pública, la protección ciudadana y el compromiso con la vida y la convivencia en la ciudad. Para comenzar, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo llegaste a trabajar en el sector de la seguridad ciudadana y qué te motiva en esta labor? Bueno, pues primero un saludo a todas las personas, a Valeria, a Juliana, a todas las personas que nos ven, mucho gusto, yo soy Andrés Nieto. Yo de base soy comunicador social y periodista, soy especialista en gerencia de gobierno y gestión pública. Tengo 2 posgrados, uno en investigación internacional, uno en investigación periodística y otro en género. Estoy certificado en Derechos Humanos por la UNESCO, tengo una maestría en investigación social interdisciplinaria y doctora en estudios sociales. Mi énfasis es seguridad ciudadana y cultura ciudadana. Vengo trabajando en ello hace 10 años, he trabajado con la policía, con medicina legal, con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, fui subsecretario y secretario de Seguridad de Bogotá encargado. He estado como consultor de organismos nacionales e internacionales y la apuesta fundamental que he tenido es poder hablar de seguridad ciudadana más allá de la policía, más allá de la fuerza pública, de las armas o de las cárceles, sino mejor desde una mirada integral, muy en la línea de Antanas Mockus, desde el proceso de ley, moral y cultura y las políticas de cuidado de cada una de las personas, un ámbito filosófico-moral, desde lo individual a lo colectivo, en la relación del poder, desde lo ontológico y lo epistemológico. Entonces, pues un gusto estar acá y bueno, ustedes me dirán por dónde iniciamos. Dale, Andrés, muchas gracias. Mortari inicia este apartado hablando de la búsqueda de la esencia general del cuidado. Ella afirma que el cuidado no debe verse solo como un conjunto de acciones o tareas, sino como algo más profundo que forma parte de la existencia. Desde tu experiencia, ¿cómo crees que se relaciona esta idea con la seguridad ciudadana como una forma de cuidado? Bueno, varias cosas. Precisamente cuando uno ve la política de cuidado y la línea filosófica desde Mortari, hay que poner 3 grandes pilares sobre la mesa. El primero, ¿de dónde viene la raíz etimológica? ¿De dónde viene la palabra cuidado? Y es que una cosa es el curare y otra cosa es el cogitare. El curare es el que da el paso al curar, es decir, ya hay un daño hecho y lo que tenemos que hacer es intentar que la persona vuelva a su estado original o el entorno ecosistema. Sin embargo, el cuidado, que es diferente al curar, viene del cogitare. Y es interesante como el cogitare viene de un latín que significa pensar y que luego pasa al cuidar. El pensar el cuidado está ligado a cómo una persona mitiga riesgos no desde la prevención, sino desde la previsión. Y es que todo el tiempo las políticas de riesgos de seguridad ciudadana y de cuidado en este país y en Latinoamérica han hecho énfasis en que lo que tenemos que hacer para cuidarnos es prevenir. El asunto es que nunca nos enseñaron qué prevenir. Entonces, la matriz de riesgos de cada persona sobre qué tiene que prevenir para que no le pase nada nunca está clara. Le dicen prevenga que no lo hurten, prevenga que no sea víctima de acoso sexual, prevenga que no sea víctima de... Y el problema de eso es que cuando le digo a una persona prevenga que no sea víctima, es como si la persona pudiera no solo evitar, sino también facilitar el ser víctima.
Y eso es un problema para el Estado, porque quiere decir que entonces el que tendría la responsabilidad de cuidar es el ciudadano. En lógica de Weber, en lógica de Hobbes, en la teoría del Estado, el Estado es el que me tiene que cuidar a mí. Para eso yo hago parte de un Estado, en el marco de un grupo de instituciones que me cuidan en el marco de la vida, que yo aporto al Estado y que hay unas leyes que regulan esa relación. Entonces, cuando volvemos a la línea etimológica, que es esa primera parte del cogitare, y decimos que el cogitare, como muy bien lo dice además Mortari, no es una acción, sino es un pensamiento consciente, una solicitud plena sobre un riesgo específico, esto nos empieza a dar algo más de sentido, eso nos lleva al segundo punto. Y es que es cuidar hoy, en el término que es diferente a curar. El cuidar está ligado muy en la lógica de seguridad ciudadana y de cultura ciudadana a tres grandes pilares. El pilar de ley, el de moral y el de cultura. Resulta que cuando nosotros hablamos de cuidar, hay un problema patriarcal y machista, y es que todo esto se ligó, especialmente en el Renacimiento, al género femenino en la cultura occidental. Como si de alguna forma biológica las mujeres estuvieran mucho más predispuestas o supieran cómo cuidar a los demás en el término de curar. Esto en la lógica además de cruzadas y en la lógica posteriormente de guerras, de cómo las mujeres eran las que terminaban curando a los diferentes ejércitos o a los hombres que llegaban malheridos de una guerra. Sin embargo, el cuidar, que también tiene una lógica muy patriarcalista y machista, estuvo ligada porque recordemos que cuando los hombres iban a la guerra eran las mujeres las que terminaban por generar el desarrollo del hogar a partir de una línea base de acción. Pero eso nos genera un gran problema, y es que excluye a lo masculino del cuidado, como si lo masculino no fuera capaz de cuidar, y deja tres pesos sobre lo femenino. El cuidado de sí misma, la mujer debe cuidarse de sí misma, la mujer debe cuidar de los otros, y debe cuidar de que la familia y las instituciones sean viables, sean explícitas y sean desarrollables. Y si uno se da cuenta, todo el siglo XIX y el siglo XX estuvo ligado a que el desarrollo, nos guste o no, estuvo sobre los hombros de las mujeres, a pesar que no estaban en igualdad de derechos, que no estaban en igualdad de condiciones económicas, en igualdades sociales, en igualdades políticas. Eso generó entonces una división, como si los hombres no tuviéramos una noción biológica del cuidado, y donde además el pensamiento del hombre no estaría ligado a la anticipación de riesgos frente a la vida. Entonces se hizo dos divisiones, los hombres enfrentándose a unos riesgos que estaban mucho más ligados a un enemigo externo que quiere acabar nuestro clan, que quiere acabar nuestro pueblo, que quiere acabar nuestro país, y las mujeres al interior cuidando que el país sea estable. Eso luego se dio a una situación bien particular, y es que como el cuidado de los hombres estuvo ligado a la fuerza y el cuidado de las mujeres supuestamente estuvo ligado a los sentimientos, hizo una división entre que supuestamente las mujeres eran más débiles porque no estaban ligadas al cuidado de la fuerza, sino al cuidado de lo sentimental, y que los hombres entre tanto eran más fuertes. Esa es la base del patriarcalismo hoy, que es lo que tenemos que derrotar fundamentalmente, y es llegar a un proceso de equidad donde toda persona es fundamental que tenga una noción de cuidado de los otros para que cuide a sí mismo. Ahora vamos a una tercera parte. Si logramos quitar de esa estructura patriarcal y machista la relación que el cuidado está solo a cargo de las mujeres, empezamos a ver tres situaciones fundamentales para el Estado. La primera, hay una inequidad no solo en a quién se le sobrecarga el cuidado, sino cómo el cuidado llegó a ser naturalizado, pero deseconomizado. ¿A qué me refiero? Está comprobado que en las sociedades occidentales son las mujeres las que tienen que estar a cargo de los niños, tienen que estar a cargo de los adultos mayores, tienen que estar a cargo de los enfermos. Parte de eso es, por ejemplo, la lógica profesional de las enfermeras. Cuando hablamos de las enfermeras, uno dice enfermería y la gente se imagina mujeres, no se imagina enfermeros, pero si uno dice médicos, se imagina los hombres. Esa relación, cuando empezamos a romper esa lógica tradicional, entonces el Estado tiene que empezar a pensar cómo hacemos que exista una política de cuidado. En el caso de Colombia hay una política nacional de cultura ciudadana y de cuidado desde el año 2019. Sin embargo, es una cultura que no alcanza a romper esas raíces patriarcalistas y machistas. Cuando nosotros entonces les preguntamos cómo se relaciona la seguridad y cómo se relaciona el cuidado, hay que poner esa triada de ley, moral y cultura, y vuelvo entonces al primer punto. Ley. Tiene que haber un mecanismo en el cual la ley otorgue las posibilidades equitativas tanto a hombres como para mujeres para que sean capaces de cuidar. 2. Moral. Como una persona, no solo por la ley, sino por la conciencia de sí mismo y de sí misma, es capaz de cuidar al otro antes de cuidarse a sí mismo. Eso es importante decirlo, porque el capitalismo en el siglo XX nos vendió la lógica del cuidado del sí mismo en la afectación del otro. Por eso el discurso de primero voy yo debo ser más poderoso, incluso cosas tan básicas como hoy en redes sociales cuando dicen decrételo en presente positivo y en primera persona y se le cumple, como si la lógica del cuidado fuera mía y no fuera el otro. Esa ruptura de la relación hace que no tenga yo la posibilidad de cuidar a los demás ni tampoco de cuidarme, porque eso nos pasa al tema cultural. Cuando la cultura enseña que las personas tienen que cuidarse de forma individual, hace que todos estemos en defensa de los unos con los otros porque creemos que los otros nos van a hacer daño per se y que tengo que cuidarme de la acción del otro. Eso nos pone en una relación filosófica de los buenos y de los malos, y es ¿dónde está la moral? La moral está al lado de los buenos, todos queremos ser buenos. Entonces, ¿dónde están los malos? Todos los que quieren atacarme, hacerme daño, y quién tengo que cuidarme de ellos. Para aterrizar eso y no dejarlo en los ámbitos filosóficos de Foucault y de Nietzsche, en la bioética y en el poder,
uno llegaría entonces a pensar, ¿cómo en Colombia, si los buenos somos más, el país está lleno de violencias? Si los buenos somos más, ¿de quiénes nos estamos cuidando supuestamente los buenos si somos más? Y si los malos son menos, ¿por qué nos hacen tanto daño? Entonces uno todo el tiempo lo criaron en la lógica de tiene que cuidarse de que lo hurten, tiene que cuidarse de que lo violen, tiene que cuidarse de que lo estafen, tiene que cuidarse de que lo sigan, tiene que cuidarse de unos otros que no hemos logrado materializar. Y como no lo logramos materializar, ahí es donde entra la seguridad y el Estado a plantear una cosa bien interesante. Esa triada de ley, moral y cultura está ligada a que el cuidado estaría ligado a que el Estado debe garantizar unas condiciones mínimas para que yo tenga la posibilidad de cuidar a los demás, y cuando cuido a los demás, me cuido a mí mismo. Cuidar a los demás es que, por ejemplo, una persona en una red de cuidado, en una red de afecto, debería estar en la posibilidad de apoyar a los otros para que cuando ustedes o yo necesitemos el apoyo de nuestras comunidades, familias o colectividad, también lo hagamos, para que no quede igual. Eso en términos muy grandes, muy filosóficos, aterricémoslo en el día a día. Una persona que va en su vehículo y ve que alguien va distraído cruzando la calle, tiene dos opciones. Primero, que decida frenar o parar porque la persona está distraída. Dos, que desde el prejuicio de primero yo y después el otro que se cuide solo, decida pegarse al pito, intentando asustarlo, que se corra, que frene o que algo pase. O la tercera es cuidarlo, y es no solo frenar, sino también hacer una seña para que los otros vehículos tampoco aceleren y no sea víctima de un accidente o fatalidad. Sin embargo, lo que pasa hoy es que una persona cuando va manejando y ve a otro que va en la calle, termina es o por acelerar, supuestamente para asustarlo, para que aprenda a no estar distraído con el celular, o para darle una lección desde los buenos hacia los malos. Y eso entonces nos deja una lógica ya no de cuidado, sino de anticuidado. Y es, yo no sé qué está pasando con la otra persona. Yo no sé si está recibiendo un mensaje de su madre, de su papá, de su hijo, de su esposa, si tiene una situación económica, social, de salud o familiar que requiera que esté revisando el teléfono o que esté ensimismada en una problemática de esa persona. Eso nos lleva entonces a la crítica de si el Estado no es capaz de cuidar, es muy difícil que nos cuidemos a los demás, entre tanto que cuide de sí mismo. Pero que eso se convierta en una política pública pasa por generar unas redes de afecto sobre el proceso de la compasión, que se entiende en esta lógica del cuidado, muy en la línea de Nietzsche, Deleuze, Irigaray y Braitotti, en el cuidado de los afectos y las intensidades. Cómo yo soy capaz de cuidar al otro desde el afecto, desde el sentimiento y desde la acción, y no porque tengo que cuidarlo para que me vaya bien a mí. Esa lógica del capitalismo donde yo me cuido para que me vaya bien a mí es una lógica muy egoísta que rompe todo el esquema del cuidado. Andrés, todo lo que dices es interesantísimo, en especial porque Mortari habla de que es que para cuidar, vos necesitas conocer la esencia del cuidado, porque eso dicta nuestras acciones. Y te hablabas de que a veces no nos conocemos ni a nosotros mismos, y entonces cómo planteamos cuidar. Ella también habla de que cuidar implica proteger con humanidad, y a veces con esos ejemplos que tú das, vemos como la influencia de la sociedad en las acciones, en el concepto de humanidad que las otras personas de pronto tienen, cómo lo han deshumanizado, cómo de pronto en ese ejercicio de pensar tanto en el yo, en el yo, en el yo, se nos está escapando entre todos nos debemos de cuidar, porque al fin y al cabo somos seres sociales y crecemos pues como en el cuidado siempre de otra persona, siempre estamos al cuidado y para cuidar. Sí, ahí tú tocas un tema fundamental, es que cuando hablamos ya no del término filosófico, sino del término de la acción de la política pública y del Estado cuidando, vamos a tres grandes pilares. Primero, nosotros en el desarrollo humano, biológico, evolutivo, somos un ser de hordas y de clanes, es decir, nosotros no sobrevivimos solos. Necesitamos el cuidado colectivo porque nuestra fortaleza está en la organización estratégica de defensa y no en una posibilidad de capacidad propia. Entonces nosotros nos damos cuenta como, por ejemplo, nuestras crías como humanos, como especies, requieren de un cuidado, y ese cuidado está ligado en las primeras edades o etapas de la vida temprana. Para otras crías nacen con unas habilidades de fuerza, de agilidad, etcétera, que son distintas. Nuestro desarrollo estuvo basado en el cuidado colectivo a partir de la organización de participación, y esa participación nos lleva a algo que es bien interesante, y es que cuando hablamos de qué nos hace diferentes al resto de humanos, no es la razón, sino en la capacidad de sentir. Ahí vienen autores bien interesantes como Maffei, que nos habla de la razón sensible. Claro, nosotros somos razonables por una cosa que se llama lenguaje, capacidad inherente de abstraer y representar el mundo en palabras de Saussure. Pero el asunto no es solo que aprendamos a dinamizar el mundo o que seamos racionales por los números, sino que somos capaces de sentir, somos conscientes del sentimiento, de la sensación, y somos capaces de empatizar con los demás por una cosa que nos diferencia del resto de animales, y es la conciencia de que estamos vivos. Muy en la línea y en las palabras de Mortari, incluso de Braitotti o de Deleuze, el cuidado estaría ligado a ser conscientes de que estamos vivos y que lo único que tenemos para poder seguir estando vivos es cuidar nuestra vida, que la forma de estar vivos es cuidar la biología, es decir, el cuerpo, y que el cuerpo se cuida colectivamente.
Ahora, para que eso tenga sentido en los humanos, decidimos los humanos crear unas reglas de cómo nos cuidamos los cuerpos. Pero resulta que los cuerpos resultaron siendo inequitativos. No es lo mismo ser mujer y caminar a las 11 de la noche en una vía pública que ser hombre y caminar en la misma vía a la misma hora. Eso quiere decir que el cuidado de los cuerpos estuvo marcado fue por una inequidad desde el principio, que es lo que tenemos que empezar a nivelar. El principio para evitar un feminicidio es el mismo. Y es cómo ligamos el cuidado a romper el esquema de poder de unos sujetos sobre otros. Cuando un hombre decide quitarle la vida a una mujer es porque cree que la otra, el término del cuerpo, no solo le pertenece, sino que puede hacer lo que quiera con ello. En términos filosóficos la deja de ver como sujeto par y empieza a verla como un objeto de propiedad. Y entre tanto le quita la humanidad. Y cuando le quita la humanidad le quita la posibilidad de la vida. En resumen, la mejor forma del cuidado y la política del cuidado en esa tríada de ley, moral y cultura es en el centro poner que volvamos a ser conscientes que estamos vivos. Y hay personas que pasan toda su vida sin ser conscientes que están vivos. Es decir, mueren sin hacer una reflexión, que lo que tienen más íntegro de su vida es su cuerpo y es la biología, que es mágica. Esa potencia del ser y ser conscientes que estamos vivos no la tiene la gallina. La gallina no es consciente de que está viva a pesar de que esté viva. Y el perro no es consciente del presente y por ello incluso logra sentir unas situaciones distintas a nosotros sin que llegue a nombrarlo. Nosotros somos conscientes de todo ello, pero olvidamos el presente por estar pensando en el pasado y estar pensando en el futuro. Si lo pusiéramos en términos psicológicos, un cuadro de ansiedad o un cuadro de demencia. En cualquiera de los dos, en el DSM-5, el problema del cuidado estaría ligado a cómo nosotros rompemos primero la estructura del capitalismo para que nuestra vida no se nos vaya pensando en un futuro que no va a llegar, sino que es el presente el que tenemos. Dos, que en el presente pensemos que lo único que tenemos es el cuidado de la vida y que tengo que cuidar de los otros para que los otros cuiden de los demás. Y tres, cómo yo hago en esa estructura simbólica que los estados y los gobiernos me cuiden a mí. En la lógica de cultura ciudadana, pensemos en lo siguiente. En una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales, etc. Si vivimos, no sé, 3 millones de personas, tengo dos opciones. Uno, o cuidarme yo solo de 2.999.999 personas. O hacer una red de cuidado colectiva para que 2.999.999 personas me cuiden a mí. Y eso quiere decir que hay menos riesgo de que a mí me pase algo cuando más de 2 millones de personas me cuidan a mí, a que cuando yo me cuido solo de esas 2 millones. Pero para eso la estructura de poder tiene que cambiar. Nadie puede estar por encima de nadie. La estructura tiene que ser equitativa. Nadie puede pensar que sabe más que el otro. Nadie puede saber o puede querer que quiera enseñarle cómo vivir al otro o a la otra, ni puede hacer que le pertenezca. Cuando eso lo aterrizamos a la política del cuidado, la política del cuidado del Estado estaría basada en 4 grandes pilares. Primero, que existan condiciones de bienestar. Esas condiciones de bienestar están ligadas a la vida, pero no al hecho de que la gente viva, sino a la vida digna. Segundo, que existan unas condiciones de desarrollo personal, económico, social y biosocial. Es decir, no basta con que yo esté vivo, sino que tengo unas posibilidades de realizarme como sujeto. Unas terceras, unas relaciones equitativas entre los sujetos donde no haya posibilidad de que alguien ejerza poder por encima mío excepto el Estado. Y una cuarta, que si a alguien se le ocurre romper alguna de las tres, exista una justicia efectiva para que yo pueda ir frente a un juez, frente a un fiscal o a un sistema de justicia a pedirle que se ejerza el cuidado sobre mí. De ahí que entonces hablamos de la política del cuidado y hablamos del cuidado como un derecho del Estado moderno. El derecho del Estado moderno está ligado a que si el Estado somos todos, nosotros podemos hacer algo para cuidar a los demás y los demás me cuidan a mí. Y cuando tenemos ese mix, ya se crea esa tríada de ley, moral y cultura, porque ya las leyes estarían claras de cómo el Estado me garantiza eso, cómo en lo moral las personas responden a esas leyes y cómo culturalmente todos dinamizamos esa ley para que se convierta en costumbre. Vale, me parece muy acertado todo lo que dices, me parece que tienes mucha razón y como dice Mortari, no es simplemente existir, es asumir la tarea de cuidar la vida en todas sus dimensiones. También desde una perspectiva, el cuidado deja de ser un acto privado y se convierte también en un compromiso comunitario. Y pues también me gustaría saber desde tu punto de vista cómo se vive el cuidado de manera concreta en Bogotá a través de las acciones de seguridad. Eso es fundamental, incluso pues cuando ustedes hablan aquí de todo lo que dice Mortari, ella en algún momento también habla que el cuidado exige una vinculación entre lo personal, lo ajeno, lo necesario y lo comprometido. Como entonces hay unas virtudes que hacen que las personas tengan que ser conscientes de que tienen que aportar a un gran sistema de cuidado para que ese sistema de cuidado los cuide a sí mismos. En términos de seguridad en Bogotá hicimos una estrategia precisamente con Clara Carrillo y otro equipo maravilloso que venía de la escuela de Antanas Mocus, donde creamos un sistema que se llamaba redes cuidadanas o redes de cuidado. Las redes de cuidado estaban basadas en términos de seguridad en cómo fortalecíamos el tejido social para que las personas tuvieran una red colectiva de afecto. Y aunque parece un escenario muy rosado, gracias a esta política logramos en Bogotá la tasa más baja de homicidios en los últimos 47 años, que fue la tasa del año 2022 y posteriormente 2023, que estuvo por debajo de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes.
que es pues, un escenario maravilloso. Bogotá iba a tener 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en los años 90. Y esa red de cuidado, esas redes de cuidado se basan en 3 pilares. Primero, el pilar del afecto. Cómo yo cuido a los demás, haciendo que todo lo que yo haga beneficie a su vida y beneficie a la mía. 2, el cuidado de la compasión, que es la empatía en acción. Yo no hago a los demás lo que no espero que los demás me hagan a mí. Y lo tercero, siempre se necesita una red de apoyo. ¿Cómo creamos que las personas tengan redes de apoyo? Que no necesariamente es la familia, porque claro, hemos estado tan estructurados que una red de apoyo se imagina padres, se imagina hermanos, se imagina esposos, se imagina hijos. No, la red de apoyo es quien da un abrazo en el momento exacto, quien es capaz de estar allí en el momento de emergencia, de eliminar una idea suicida, de acompañar a un espacio médico, de cuidar en el momento de lo que necesite estar a disposición. Y lo que hicimos en Bogotá fue reunir a 5.213 personas que capacitamos en esta política del cuidado. Fueron 5 módulos que se completaron en un diplomado que duraba 1 año, en ejercicios prácticos. El ejercicio práctico era, por ejemplo, ¿qué hacemos si hay un tubo roto en nuestra cuadra? Y alguien nos decía, eso no tiene nada que ver con el cuidado. Claro que sí, porque si ese tubo conecta con algo de agua potable y se contamina el agua potable, todos nos vamos a morir. 2, si esa agua se sigue desperdiciando, hay un problema y es que va a subir el recibo de todos. Y eso va a afectar las finanzas de todos. Y eso es una política de cuidado. ¿Cómo yo hago para cuidar las finanzas del otro y la vida del otro? O 3, que por esa situación y por no reportarla a tiempo, se genere un daño y ahora resultemos sin agua muchos días. Ahí ya hay una política del descuidado. Entonces, cuando nosotros empezábamos con los ejemplos prácticos a enseñarle a la gente en sus barrios, miren, ¿cómo hacemos para cuidar el parque? Y la gente nos decía, yo no tengo que cuidar el parque porque el parque no es mío. Claro que sí, cuando usted cuida su parque, cuando cuida su casa, cuando cuida su barrio, usted se cuida usted. Entonces es una política de retribución, una dinámica de espejo. Hicimos esos ejercicios a los que pasaron todos los procesos, los graduamos, y ellos nos ayudaron a conformar redes en sus espacios. Las redes se basaban en una lógica básica, en un ejercicio que denominamos la cruz de vida. La cruz de vida era enseñarle a esa gente que deberían saber quién vive al frente, quién vive atrás, quién vive a la derecha y quién vive a la izquierda. No para ámbitos de chisme, no para ámbitos de meterse en la vida del otro. Lo que interesaba aquí es que, por ejemplo, si al frente, en la casa del frente está saliendo humo, la política de cuidado es que yo tengo que llamar a la central de emergencias, ¿cierto? Porque yo sé que ahí vive doña María. Si yo sé que al lado vive don Joaquín, pero están sacando los electrodomésticos de la casa y no está ni don Joaquín, ni su esposa o esposo, ni sus hijos o hijas, y están vaciándole la casa, algo está pasando allí, política del cuidado. Pero yo no puedo lograr que una comunidad se cuide si yo no sé quién vive al frente, atrás, a la derecha y a la izquierda. Es un poco lo que pasaba con los feminicidios en esos barrios, cuando Fiscalía iba a preguntar y decían, venga, pero nadie había visto lo que pasaba con esta mujer en el barrio, y la mayoría de los casos, los vecinos habían escuchado a la mujer gritando, quejándose, buscando ayuda, en por lo menos 3 oportunidades en los últimos 3 años. Eso quiere decir que sí había posibilidades de prevenir que algo estuviera pasando. Así conformamos más de 5.000 redes de cuidado en la ciudad. Perdón, más de 805 redes con más de 3.000 personas o líderes en esas redes. Y 5.000 personas que se fueron sumando a crear otras. Tuvimos red de cuidado de taxistas, de animales. El de animales fue súper bonito. Eran personas que por toda la ciudad reportaban el animal perdido. Miren el perrito, aquí hay un perrito, yo lo tengo mientras alguien llega. El gato, el loro, lo que fuera. Tuvimos una red de cuidado, por ejemplo, de mujeres con actividades sexuales pagas en el barrio de la Tolerancia de Bogotá, que es el barrio de Santa Fe, donde ellas lo que hicieron fue crear una madrina. Y es una mujer que se va a un servicio en Colombia, recuerden que eso está considerado como profesión o oficio. Cada vez que una mujer se iba con un cliente, ella dejaba el dato a su madrina y le daba un tiempo. Le decía, si en 1 hora yo no aparezco, usted activa la red. Entonces en 1 hora la persona tenía que aparecer o llamar, o lo que sea, mire, estoy bien, lo que sea, y demás. Y si no, activaba la red. En esa situación, por ejemplo, solo en esa red logramos salvar en 1 año 4 mujeres. Una que iba a ser víctima de trata de personas, otra que iba a ser víctima de asesinato, otra de transfeminicidio y una de tortura. ¿Por qué? Porque a la hora que la persona se perdió y no aparece, me dijo que en 1 hora iba a aparecer y no apareció. Con el tema de niños perdidos nos pasó lo mismo, tuvimos una red muy interesante. Con el tema de taxistas también, salvamos a más de 20 personas de paseos millonarios, luego de zonas de rumba, porque decían, miren, aquí en la fila de taxis hay un taxi que no está en nuestra red, no está inscrito y es rarísimo. ¡Pum! Le hacíamos pequeño, vamos a salvar a la persona. Eso quiere decir que las redes de cuidado y afecto y empatía funcionan. Y aquí no les estoy hablando de policía, ni de armas, ni de cámaras, ni de más cárceles. Les estoy hablando de un término de empatía, de cuidado los unos con los otros. Y eso llevó, como les digo, lo pueden consultar en internet, a resultados en las lesiones personales, disminución de ello, disminución en la violencia intrafamiliar, delitos sexuales, homicidios y riñas. Yo creo que eso que tú mencionas también se relaciona en parte con lo que habla Mortari de las semillas de método, de que estas semillas son como un diálogo entre lo general y lo particular, como un método de pensamiento y práctica. Pues eso fue como de lo que entendí de lo que mencionaste, de que todo tiene como esa relación de que si pienso que algo está mal, pues debo hacer algo
para que no llegue a más. ¿No? Sí, tal cual, sobre todo porque en la lógica muy bien también de Mortari, todo lo que yo haga o deje de hacer tiene una consecuencia en la política del cuidado. Y en términos de seguridad y de vida, hay algo bien particular en el Estado, es que fíjense que el esquema de seguridad se mide por lo que no pasa. Mientras el sector salud se mide por cuántas vacunas aplicó, el sector educación cuántos menores están estudiando, el sector, no sé, movilidad cuántos carros están matriculados, el sector seguridad y la política del cuidado se mide por lo que no ocurre, cuántos muertos dejaron de presentarse, cuántos hurtos ya no se dieron, cuántos feminicidios disminuimos, cuántos casos de violencia intrafamiliar reducimos. Entre tanto, la política del cuidado es la medición de lo que no pasa. Y lo que no pasa se basa en la prevención. Y la prevención se pasa a lo que iniciamos hablando, que es la previsión. Esta previsión está basada entonces como yo me anticipo al riesgo porque conozco el riesgo. Y conozco el riesgo y logro evitar que le pase a los demás y entre tanto también que me pase a mí. Todo lo que dices me parece bastante bueno y como tú hablabas anteriormente, pues en la ciudad de Bogotá es muy diversa, es compleja y en muchas ocasiones es igual. Las redes de seguridad también se convierten en un tejido esencial para la convivencia. Según lo que entendí, no solamente son una cámara, sino protocolos y patrullajes que dan gestos de empatía social, que dan esfuerzos para escuchar el miedo de otros, reconocen lo vulnerable que uno a veces alcanza a ser y actuar para que nadie tenga que cargar solo con una sensación de riesgo. Y ya finalizando, me gustaría saber qué mensaje le quieres dejar hoy a nuestros seguidores. Efectivamente, en Bogotá llegamos a ejercicios tan bonitos como, por ejemplo, en la línea 123 se clasificaban como llamadas broma o no procedentes, las llamadas en las cuales las personas no hablaban en los primeros 10 segundos. O sea, cuando le dicen, línea de atención de emergencias Bogotá, ¿cuál es su emergencia? Si la persona no hablaba, se consideraba llamada broma. Pero resulta que cuando uno entró a ver las llamadas, habían llamadas, por ejemplo, sistemáticas y con tendencias. Les voy a poner un caso. Hay una llamada, siempre entraba los miércoles entre 3 y 5 de la tarde. Una llamada que llegaba al mismo número, en la misma franja, el mismo día, y la persona no hablaba. Allí pusimos una psicóloga para decir, en la siguiente llamada, si esto es una tendencia, el próximo miércoles vayamos. Y en la siguiente llamada no espere que la persona hable, sino háblele usted. Dígale, quizás no es una emergencia, tiene algo por decir. Y el día que la primera vez que la psicóloga le dijo eso, le habló una mujer del otro lado. Era víctima prácticamente de secuestro por parte de su pareja. Tenía violencia vicaria, económica, patrimonial, sexual. Llevaba así más de un año. Y el único día donde ella estaba libre en su casa era el miércoles a esa hora. Ella había escuchado que en esa línea quizás la ayudaba, pero ella no tenía claro si eso que le estaba pasando a ella era una emergencia. El día que eso pasó, logramos ir a salvar. Literalmente nos metimos en un allanamiento a esa casa a salvar a esa mujer. Estaba absolutamente desnutrida, llena de moretones, de golpes, etc. Eso solo para contarles que en Bogotá y en cualquier ciudad es inmanejable porque culturalmente es muy difícil. Pero siempre que logremos salvar así sea una vida, vale la pena todo el esfuerzo del Estado. Eso se lo aprendimos antes. Con que logremos cuidar a una persona del barrio, con que no la maltraten más, con que no la griten, eso vale toda la acción del Estado. Y eso vale toda la plata del mundo. Porque esa persona va a ayudar luego a cuidar a otro. Y esa persona a cuidar a otro. Y la red de afecto se va ampliando como telaraña cada vez que cuidamos más. La telaraña es más resistente entre más grande es. Y aunque parezca muy débil, hay telarañas que soportan todo el peso y puede salvar a una persona. Entonces, mensaje. Primero, el cuidado es fundamental. 2, para el cuidado el afecto y la empatía siempre estarán por encima. 3, el cuidado inicia con nosotros y no con los demás. Y los malos no están afuera, sino tenemos que empezar a evaluarnos en nuestra acción del día a día, a ver si estamos haciendo daño a alguien o una violencia, quizás no medida, pero que puede llegar a afectar a alguien. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación y, pues como tú decías, el contexto de Colombia al que nos exige ser muy empáticos y se ve como es la red tan fuerte y establecida que hay del cuidado y de la seguridad. Y bueno, nada, ya nos despedimos. Bueno, así vamos llegando al final de este episodio. Queremos agradecerle especialmente a nuestro invitado Andrés Nieto por acompañarnos y contarnos de su experiencia. También agradecerle a todos ustedes por acompañarnos en este diálogo. Antes de despedirnos, queremos dejar como una reflexión que nos acompaña en esta temporada. El cuidado no es solo se piensa, el cuidado se vive, se practica día a día, ¿cierto? Es parte esencial de nuestra vida humana porque en algún momento todos necesitamos cuidar y ser cuidados. Entonces, reconociendo nos hace más sensibles, más presentes y también más humanos. Bueno, y si te gustó este episodio, no olvides darle like y suscríbete para seguir caminando juntos en esta tercera temporada, El Camino del Cuidado. Gracias.